madre me enseñó enorme respeto por los símbolos nacionales. Fui a la escuela pública, a la escuela primaria pública, por lo menos en el primero o segundo grado. Y ahí ya yo me conecté inmediatamente con la bandera, con la escarapela, con el himno y, por supuesto, con el escudo. Es algo que viene de los años 60, de cuando los niños estábamos muy compenetrados con los actos y con la historia argentina. Y además tengo la historia argentina especialmente de esa época, toda en general, pero especialmente de esa época, desde las invasiones inglesas hasta las primeras campañas militares, muy metida en mi pensamiento y muy procesado históricamente lo que significó eso, la importancia que tuvo en el Río de la Plata como formación de la nueva y gloriosa nación, como rezaba la letra primera de nuestro himno nacional. Lo que yo tenía que hacer ya estaba decidido por la historia, porque hablamos inmediatamente de un escudo como el del Salón de la Presidencia, un escudo como el del Ministerio de Economía. Lo que había que descubrir la forma y el cómo, cuáles eran los ingredientes para que esto que parecería la repetición de una estampilla no fuera la repetición de una estampilla y se haya convertido en lo que es un lugar con miles y miles de seguidores, preguntando, cuestionando, y el encuentro de algo importante. Desde hace muchos años estoy buscando un escudo argentino en piedra o en bronce. Conozco los que se exhiben en forma pública en la ciudad de Buenos Aires y en algunas ciudades del interior. Siempre me gustó el que está en Hipólito Yrigoyen, en el Ministerio de Economía, ahí frente a la Casa Rosada, y el de la Casa de la Moneda en la Avenida Antártica. Y recorrí muchos lugares siempre tratando de buscar alguno que hubiera, alguien que lo haya producido alguna vez, que lo haya querido vender, pero me encuentro con que no hay, no existen. También tomé como referencia el recientemente restaurado en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Pero no hay, básicamente no hay. Un amigo me dijo, tenés que verlo a Pallarols, a Juan Carlos Pallarols. Entonces lo vine a ver y le dije, quiero hacer un escudo. Y me dijo, espectacular, no se me había ocurrido, nunca me lo pidió nadie. Le digo, bueno, hagámoslo, ¿está dispuesto a trabajar en esto? Y yo pensé que me iba a hacer algo muy simple, pero ha convertido esto en una obra de arte increíble, con los laureles bien destacados, con el sol, bueno, con la base central, con los colores celeste y blanco desgastados por el paso del tiempo, como si esto hubiese sido construido en el año 1813, que es el año en que la Asamblea del año 13 justamente decide que este es el escudo oficial de la República Argentina o de las Provincias Unidas del Río de la Plata, para usar terminología de hace 200 años. Lo que encontré en Carlos Maslatón es un cómplice, es un hacedor nato, es un permitidor. Entonces me siento libre y no hay nada como sentirse libre para poder crear, para hacer. Bueno, así día a día hemos hecho cada hoja, cada mano, cada dedo, el gorro frigio, las pinturas, con críticas, sin críticas, pero siempre hacia adelante. Cada hoja es muy liviana, casi como una hoja natural, los tubos, todo el material es hueco para hacerlo liviano, ligero, que no pese más de lo que debe pesar. Siempre se tratan de buscar materiales que tengan un valor agregado, que tengan el valor de la fe, del amor por el culto religioso, en este caso el amor por la patria, por los emblemas patrios. Hemos fundido para hacer las hojas, para hacer toda la parte de bronce donde forjamos el escudo, donde está el gorro frigio, las manos unidas, símbolo de la unidad nacional. El amigo Carlos Maslatón ha publicado mucho de este material, se han sumado cientos de miles de personas, un comando del ejército argentino, Julio, se acercó con 2 balas, con 2 vainas de un proyectil antiaéreo que él lo levantó y se lo trajo en su momento de las islas. Ese material hoy está incorporado a esto. Lo mismo las monedas que utilizamos para hacer el moño,
que anuda las dos ramas, los dos brazos de los laureles, son monedas de época. Incluso una del año 1813, el año que se promulgó la ley del escudo nacional. Y después distintas monedas, patacones, todas que tienen que ver con la historia argentina. Todo eso le da mucho más sentido, le da mucho más valor. El escudo básicamente tiene 3 o 4 significados. Es muy importante el sol como representativo de un país que está naciendo, un país que está naciendo en el máximo de las dificultades. Una vez que se formó la primera junta de gobierno, la Junta Grande, ya estábamos en campañas militares. Después tenemos las manos, ¿no? Los dos brazos juntándose. Las Provincias Unidas trataban de ser unidas, pero no eran tan unidas en ese momento. Ya era todo un símbolo de haberle puesto laureles. Y eso es muy fuerte. Esos 3 o 4 significados son fuertísimos y son propios de un país que se está construyendo desde la nada prácticamente. El gran motor de esto es el amor, el patriotismo, la necesidad de transmitir nuestra tradición, nuestra historia. Yo te puedo volver a repetir cómo lo fundimos, por qué lo fundimos. La necesidad de hacer un lingote para poder laminarlo, transformarlo en una chapa que después sirvió para hacer el cabo, la vara del laurel, las hojitas, cada hoja de laurel. Pero lo mágico, lo verdaderamente que tiene un valor incalculable es la fe, es el deseo de permanecer, de estar, de superarnos y de consagrarnos como una gran nación. Creo que estos 90 y pico de días que llevamos trabajando en esto, estamos logrando ese sueño de que tomemos conciencia de que tenemos valores, que tenemos símbolos y que no son iguales a los demás. No son mejores a los demás, pero son los nuestros. Primero poner esto dentro de las bolillas donde se estudia historia, ¿no? Y tomarse las cosas en serio. Yo no sé por qué se abandonó. En los años 50, 60, 40 inclusive teníamos la mejor educación del mundo. La historia era fundamental en la enseñanza de un niño. ¿Por qué se abandonó? Y no sé, a partir de los 80, 90 esto empezó a tener menos importancia. Esto hay que estudiarlo y hay que despertar el interés por la historia argentina y por los valores argentinos. Son espectaculares, la historia argentina es espectacular, los valores que implica el escudo y los símbolos nacionales, la Constitución argentina son cosas importantísimas. Es un tema meramente de decisión política. Yo quise tener este escudo que se lo pedí al orfebre Juan Carlos Payaró porque me gusta, porque, ya te digo, me identifico con esos tiempos de la Organización Nacional, pero en la práctica esto ha sido una oportunidad como para poder expresar la importancia que tiene esa etapa de la historia argentina donde nace el escudo. Así que vamos a utilizar esto desde el punto de vista de difusión cultural, ya lo hemos hablado con el orfebre, para transmitir estos valores y que nuevas personas se puedan interesar. A veces es cuestión de mostrar algo para que surja el interés. A mí me parece que está muchas veces tapado esto por falta de difusión. Pero de hecho yo he ido publicando en mis medios de comunicación, en Twitter, en Instagram, en Facebook fundamentalmente, las instancias de la creación del escudo por parte de Payarols y la repercusión ha sido formidable de todas las generaciones. Con lo cual mi deducción, y que es cuestión de mostrarlo para decir, no, a mí me interesa esto. Voy a estudiar lo que fueron las invasiones inglesas, voy a estudiar lo que fue la primera junta, la Junta Grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato del directorio, voy a estudiar la primera expedición al Alto Perú, la expedición al Paraguay, la segunda expedición al Alto Perú, el combate de San Lorenzo, voy a estudiar el Ejército del Norte, el Ejército de los Andes, voy a estudiar la victoria argentina, que no fue solamente argentina, fue de liberación por lo menos de la mitad del continente sudamericano. Y no olvidemos que San Martín era monumentalista en cuanto a sus objetivos militares, aunque muy realista políticamente, y liberó también Chile y Perú. Oír mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad.
La idea del volumen de lo que queremos hacer está en la cabeza, y la cabeza, por las manos a través del martillo y del cincel, se traslada y vos ves cómo va aumentando. Bueno, después está el criterio artístico de cada uno para hacer una mano más gordita, más flaquita, pero lo necesario, creo que es lo que hemos logrado, son dos manos que tienen fuerza, que tienen expresión, que tienen ganas. En los primeros días que comenzamos a trabajar, yo creo que Carlos, que estaba ese día acá en casa, se ve sorprendido, porque esto, en vez de un taller de platería, parecía una verdulería. Había unas ramas grandes que lo traje del campo de laurel. Si Dios se ocupa de hacer millones de hojas por día en toda la República Argentina. Así que me fui al campo, me traje 2 ramas bien generosas, bien grandes de laurel, y solo me limito a copiar lo que hace Dios cada día, con todos los defectos, pero solo de pensar que está inspirado en eso ya es bonito. Hay 40 días importantísimos de la historia argentina dentro de lo que fue el largo proceso independentista comenzado en mayo de 1810 y finalizado formalmente el 9 de julio de 1816. Estos 40 días, que a mí me impresionan muchísimo, comienzan el 31 de enero de 1813, que es el momento en que empieza a sesionar la Asamblea General Constituyente, la Asamblea del año 13, dispuesto ese funcionamiento por el segundo triunvirato, que era el organismo de gobierno de las Provincias Unidas de Río de la Plata en ese momento. Pero 3 días después, el 3 de febrero de 1813, se produce el combate de San Lorenzo. Es el inicio, el primer combate del regimiento de granaderos a caballo, comandado por el general San Martín. Se produce la victoria de las fuerzas patriotas frente a los realistas. Y 17 días después se produce la batalla de Salta, con el triunfo de las fuerzas patriotas. El general Belgrano, triunfante después de la batalla de Tucumán, unos meses antes en la batalla de Salta. Estamos hablando del 20 de febrero. Y el 12 de marzo de 1813, es el día en que la Asamblea General Constituyente aprueba los símbolos patrios, incluyendo el escudo. Quiere decir que el escudo argentino, objeto de esta conversación, se produce dentro de una recuperación de las armas patriotas en su lucha por la independencia, porque recordemos que había sido muy difícil todo el proceso anterior, no había salido bien la primera expedición al Alto Perú, era muy difícil esta segunda expedición al Alto Perú, la comandada por Manuel Belgrano. Después no termina bien, pero no importa, después siguen otros, viene el general San Martín, y la consolidación de la independencia de las Provincias Unidas de Río de la Plata lleva muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, muchas vidas, y en alguna medida lo que queremos valorizar con el escudo y con estos comentarios, con estas filmaciones, es todo ese proceso histórico, extremadamente valioso para entender también nuestra actualidad. Pero yo quería que fueran colores viejos. Me gustaría que la gente, al verlo, aún sabiendo que está hecho en el 2020, yo quisiera que parezca que es ese escudo de 1813. Así que hice toda una experiencia con un color intenso, lo hice con un óxido de Prusia, no fue bien recibido, fue, diría más vale, bastante criticado. En un momento Carlos me escribe, me putea el país entero, pero yo sabía lo que yo quería. Carlos siempre confió, y eso a mí me dio coraje para seguir. Me pregunta, ¿cómo lo ves vos? ¿Qué porcentaje hay del color? Entonces le dije, el 80% de lo que se ve tiene que desaparecer. Tenemos que encontrar ese color castigado por los años. Estuve haciendo un trabajo de oxidación, de calor, estuvo larguísimas horas a 100, a 200, hasta 300 grados de temperatura. Se fueron calcinando los óxidos, tanto el blanco de zinc, el blanco de titanio, el azul de Prusia. Le puse varios colores hasta que conseguí que esto llegara a lo que es hoy, que parece que le hubieran pasado los 200 años. A eso después le hicimos todo un proceso de laqueado, el laqueado craquelado,
y después de eso un pulido manual, dándole la textura que tiene un objeto que ha sido acariciado por 2 siglos de manos amigas. El descubrimiento de América sirvió para que nos encontremos europeos con americanos. Vinicius de Moraes habla de que el éxito en cualquier materia es el arte del encuentro. Cuando se encuentran 2 genios, hay una genialidad. Y eso es lo que pasó. El profundo respeto de los incas por los descubridores hizo que le pusieran bigotes al sol, por ejemplo. Y fue aceptado, y durante muchísimos años, yo que trabajé en muchos museos, he visto muchas representaciones del sol con bigotes. Según los expertos, no hay sol con bigotes precolombinos, o sea, anteriores al descubierto de América. Y eso es lindo, porque es un testimonio que, si bien el sol en todas sus manifestaciones, se habla siempre del sol de los incas, del sol de América, ese rasgo de encuentro es bueno, es positivo, es lo que necesitamos para conocernos bien en profundidad, para saber quiénes somos. Yo soy americano, soy absolutamente argentino, pero no me puedo olvidar que tengo abuelos vascos, catalanes, gallegos. Entonces a mí me confirma y me reafirma mis propios principios. Lo veo hermosísimo ese sol, así que lo vamos a hacer reluciente, para el cual vamos a usar oro de monedas americanas, monedas de esas de 10 centavos, que pesan 3 gramos cada una, y es oro 22, oro casi puro. Con eso vamos a revestirlo, el sol, para que sea el sol verdaderamente de América, pero con ese toquecito de amor, de respeto, o por lo menos como testimonio de un encuentro. Eso es lo que yo quiero conseguir con este sol que me parece maravilloso. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud, al gran pueblo argentino, salud. Yo estoy fascinado, sí. Yo nunca había participado de un taller de estas características. Yo siempre veo las obras terminadas, pero bueno, Pagliarol tuvo la amabilidad también de invitarme a ver parte de los procesos, de mandarme videos casi en forma diaria con los avances y yo poder publicarlo. Entonces se armó una historia social que generó expectativas sobre cómo sería el escudo finalmente terminado. Yo no soy técnico, no soy artista, pero no puedo creer dónde estoy en este momento, ¿no? Bueno, reafirma nuestra conexión con el pasado argentino, con el presente y con el futuro, absolutamente. Reafirma nuestra creencia que hay miles, decenas de miles, millones de personas interesadas en buscar un país mejor, un país conectado con sus raíces. En este sentido, Pagliarol es un ejemplo, ¿no? Él es la historia argentina misma. Él condensa la parte artística de todos los símbolos nacionales. Es un hombre del ceremonial argentino, el ceremonial del Estado. Es muy importante el ceremonial del Estado argentino. Traté de ser lo más claro posible para que lo entiendan, para que lo conozcan, para que lo amen el proyecto, porque Carlos Marlatón, su mujer Mariquita, todos los que me han acompañado, todos nos han puesto el esfuerzo y han empujado para que sea posible. La historia es de todos. Tenemos que aprender a construirla. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos.
Oh, juremos con gloria a María. Oh,